para siempre es su misericordia. Es tiempo de adorar a Dios ahí mismo en ese lugar. Que brote de tus labios un cántico nuevo. Derrámate en la presencia de Dios en esta hora. Solo tú, Señor, puedes hacer milagros en estos tiempos. Solo tú, Dios, puedes multiplicar las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Yo sé por el Espíritu que hay personas que han venido en cero, sin nada que ofrecer, por tantos problemas en la vida, en ese hogar, en ese trabajo, en esa escasez, sin dinero, en esa pérdida de aquel ser querido. Pero Dios está aquí para levantarte, para multiplicar tus fuerzas. Así que cree en esa palabra. Cree en lo que dice el salmista en el Salmo 98:1. Canta alegres cánticos nuevos, porque Dios ha hecho maravillas, porque Dios ha salvado y su mano derecha está contigo y a tu favor para levantarte, para darte ese poder y seguir adelante en los desafíos de la vida. La multiplicación está en tu ser, porque así Dios lo ha hecho y así Dios lo ha dicho. Así que derrámate ahora en la presencia de Dios. Dile al Señor lo que tú eres, cómo has venido, que te sane, que te levante. Es tiempo de ver las señales y los prodigios y los milagros de Dios. Es tu tiempo, iglesia. Es tu tiempo, iglesia, para adorar a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Es el tiempo de Dios para hacer cosas buenas, poderosas en tu vida. Él ve tu sufrimiento, Él ve tu necesidad y Él ve tu dolor. Y Él ve, Señor eterno Dios, Él ve todo de ti. Y Él puede levantarte. Él puede darte su poder. Él puede ministrarte ahora en este tiempo y decirte: yo estoy contigo. Yo veo tu dolor, yo veo tu llanto, he escuchado tus oraciones. Tú has dicho: estoy cansado, estoy cansada de esta situación. Pero Jehová hoy te dice: en ese cero donde tú te encuentras, yo voy a multiplicar tus fuerzas y te voy a levantar con mi mano derecha. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, oh Dios, para adorarte, para bendecirte, para darte gloria. Y me olvido de lo que estoy viviendo y alzo mi mirada a ti, al cielo, y que de mi corazón brote un cántico nuevo de adoración y alabanza en medio de mi situación difícil. Te adoro, oh Jesús. Te adoro, Espíritu Santo. Te adoro, eterno Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gloria al Señor. Bendito tú eres, Señor Jesús. Bendito Espíritu Santo, que estás en este lugar tocando las vidas y los corazones. Es el tiempo de ver tus señales, oh Señor, y tus prodigios y tus milagros en mi vida y en la vida de mi familia, en la vida de mis finanzas y en mi iglesia. Oh Dios eterno, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, oh Dios. Brindémosles un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Quiero que a través de estos medios saludar a toda la gente que se ha conectado con nosotros vía YouTube, Instagram, las redes sociales. Para ellos este fuerte aplauso. Reciban ese fuerte aplauso. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Iglesia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, iglesia? Bendecidos, prosperados y en victoria. Aleluya. Gloria a Dios.
Dios es bueno, Dios está aquí. Y cuando Dios está en este lugar, no hay problemas, no hay obstáculos, no hay cansancio, no hay impedimentos. Podemos adorar a Dios libremente. Y pensando sobre esto, pienso y creo y estoy completamente convencido, iglesia, que estás aquí en este feliz día. Estoy completamente convencido que Dios va a hacer señales, milagros y prodigios. Y usted sabe por qué. Porque estamos viviendo una etapa tan dura, tan difícil, de estructuras mentales tan arraigadas, fuertes de cambiar, que aunque no crean por la palabra que uno expresa y predica, entonces van a creer por las señales, por los prodigios y los milagros. Es una palabra que se registra en Marcos 16, 17 y 18, capítulo 16, versos 17 y 18, que dice: y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Tomarán en sus manos serpientes. Si tomaran cosas mortíferas o bebieran cosas mortíferas, no les hará daño. ¿Y qué más dice? Hablarán nuevas lenguas. Y lo poderoso que está aquí, que tiene que ver con esas señales, esos prodigios y esos milagros, que pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Cuántos creen conmigo esa palabra? Es tiempo de los milagros, y es tiempo de las señales, y es tiempo de los prodigios. Por eso que hablar de multiplicación en estos tiempos es difícil a veces de entender cómo Dios puede multiplicar mi vida en servicio, en todo lo que hago, si todo lo que estoy haciendo hasta ahora lo he hecho bien. He servido al Señor con todo mi corazón, con todo mi anhelo, con todos mis propósitos, con todos mis sueños, y he puesto las metas en Él y siento que aún estoy en cero. ¿Cómo Dios puede multiplicar en tu vida las finanzas cuando lo que ganas no te alcanza para nada? ¿Cómo puede Dios multiplicar en mi familia esa palabra que he sembrado si todavía no se ha convertido ni uno? ¿Cómo puedo yo desarrollar un carácter de fe en medio de circunstancias tan difíciles? Eso yo lo he llamado estar en cero. Y en cero es cuando nos encontramos en una situación que todo lo que yo trato de multiplicar en cero se queda. Porque en términos matemáticos, todo lo que yo multiplico por cero, siempre me dará cero. Si yo pongo 1 y lo multiplico por 0, el resultado es 0. Si pongo más, pongo 10 y lo multiplico por 0, me da 0. Y si pongo aún más, pongo 100, el resultado será siempre 0. Entonces, en las matemáticas humanas, en la lógica humana, el resultado siempre será 0, porque las matemáticas no fallan y son infalibles. Y es el único idioma que se habla aquí y en todas partes del mundo. Es el lenguaje que entienden todos a nivel global. Entonces, ¿cómo voy a multiplicarme? Resulta que la multiplicación no es una lógica humana, ni de razonamiento, ni de cálculos. La multiplicación está vinculada a tu fe, a mi fe, a una iglesia que cree en la palabra del Señor. Y allí entra lo ilógico de Dios para tu vida. Porque tú no vas a multiplicar en términos humanos,
tú vas a aprender a multiplicar en los términos espirituales de Dios y su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Pensando sobre esto, encontré una palabra maravillosa que un día, hace algunos días, vino a mi mente a las 2 de la mañana y no me dejaba dormir. Y era una palabra que un hermano compartió conmigo y me la apropié, la agarré para mí. Esa palabra, para todos ustedes que tienen su Biblia en las manos, está en Isaías capítulo 45, versículo 2 y versículo 3. Esa palabra que está allí en el Antiguo Testamento, que le fue dada al profeta Isaías en su tiempo, es una palabra que es una promesa, pero también es una profecía. Por lo tanto, podemos decir que es una promesa profética que se cumplió en tiempos de Israel, pero que usted hoy se la puede llevar en su mente y en su corazón, porque también sirve para nuestros tiempos y es aplicable para nuestros tiempos y para su vida. Están ubicados en Isaías 45, 2 y 3. Y citamos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Los de atrás dijeron amén. Isaías 45, 2. Y vamos a hacerlo un poco más interesante. Yo cito el verso 2 y los que puedan leer citan el verso 3. ¿Estamos de acuerdo? Citamos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así. Presten mucha atención. Dice de la manera siguiente, verso 2. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Verso 3. Amén. Y te daré los secretos escondidos y los tesoros muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pone nombre. A Dios sea la gloria. Cuando yo hablo de vidas en cero, en mi mente hace un recuerdo histórico de lo que vivió el pueblo de Israel, donde el profeta Isaías lleva una revelación profética por el Espíritu de Dios para traer una palabra buena a su pueblo, para traer una palabra de esperanza a su iglesia para estos tiempos. Resulta que hace 6 siglos antes de la venida de Cristo, Israel, la mayor población de Israel, fue deportada a Babilonia y empezó a vivir en la esclavitud. Y esa esclavitud era tan cruel que devastaron todos sus bienes, sus casas, su templo, y ellos quedaron en total ruina, sin nada. Económicamente hablando, socialmente hablando, porque estaban fuera de su tierra, políticamente hablando y económicamente hablando, porque perdieron todo, absolutamente todo. Y esa deportación los llevó a una esclavitud cruel, no por unos días, ni por unos meses, sino por 70 años. Dios mío, 70 años de esclavitud. Si yo hubiese nacido en ese tiempo y tuviese la edad de ahora que tengo,
hubiese muerto en esa esclavitud. Hubiese muerto esperando la promesa de Dios que algún día me iba a sacar de allí y me iba a regresar a mi tierra. Que me hablasen de multiplicación era difícil de creer porque estaba en una esclavitud donde no tenía nada, estaba en cero. Y como antes les dije, todo lo que se multiplica por cero da cero. Pero la gente como yo pasó y murió en la esclavitud. Y los jóvenes, ¿dónde estaban? Los que nacieron en esclavitud, ¿qué pensaban ellos? ¿Qué sucedía con ellos? Pensaban como esclavos, se movían como esclavos, trabajaban como esclavos y hacían todo lo que hace un esclavo. Ellos no tenían esa esperanza de volver, ni mucho menos creer que tenían a un Dios todopoderoso que podía sacarlos de ese cautiverio, de esa necesidad, de esa escasez, de esa terrible situación, por cuanto para ellos todo era imposible. Imposible, ¿por qué? Porque donde estaban ellos era el imperio más poderoso sobre la faz de la tierra. Y aquí aprendí algo que quiero transmitírselo a ustedes y se lo lleve en su corazón. Para poder vencer algo poderoso, necesitamos de algo mucho más poderoso. Suena sencillo, pero es la verdad. Para tú vencer aquello que no puedes luchar contra eso, necesitas algo más poderoso. Humanamente ellos no tenían escapatoria de ese imperio babilónico. Y esos lugares torcidos que dice el Señor allí, en el verso 2, yo iré delante de ti. Él está diciendo, mira, pueblo mío, yo voy delante de ti. ¿Para qué? Para ayudarte en eso que tú con tus propias fuerzas no puedes hacer. Yo soy tu ayudador. Yo soy tu fortaleza. Y yo soy el más poderoso de ese poderoso que tú estás viendo. Por eso Dios va delante de nosotros. Entienda esto, iglesia. Dios está aquí delante de ti. ¿Para qué? Para enderezar los lugares torcidos. Es tremendo. ¿Qué son los lugares torcidos? Son aquellas situaciones, son aquellas circunstancias que son difíciles para mí de superar, de vencer. Esos lugares torcidos me recuerdan a mí cuando era pequeño, en las conversaciones de los más viejos. Escuchaba y oía a mis padres con sus amigos y los dichos de aquellas personas de aquel tiempo, cuando yo era un niño, y decían, wow, hay que educar a nuestros hijos, porque si no le enseñamos cosas buenas, pueden crecer como un árbol torcido. Y árbol torcido que nace, jamás su rama endereza. Eso es un dicho de aquellos tiempos. Es decir, un árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. Y para mí esa palabra quedó fijada en mi mente cuando era un niño y quería buscarle respuestas coherentes. ¿Qué significaba eso en la vida real? Y cuando fui creciendo y cuando conocí al Señor, me di cuenta que las personas que han tergiversado su camino y propósitos en la vida, que han caído en situaciones difíciles como las drogas, como los vicios, como la pornografía, el pecado en sí, son esclavos. Y que esa vida se tuerce. Y la misma sociedad los rechaza por cuanto están torcidos.
no sirven. Conocí casos de hombres jóvenes en las drogas que su familia gastaron fortunas para ayudarlo y lo llevaron a los mejores médicos y le dieron el mejor tratamiento y aún así no eran librados del mal que le aquejaba. Y su familia perdieron sus esperanzas. Los doctores perdieron las esperanzas y dijeron, ya no sirve, es irrecuperable. Y entendí que solo Dios puede recuperar a esa persona, que Dios la puede transformar y que Dios puede hacer grandes proezas en esa vida. Solo Él endereza los caminos torcidos. Solo Él. Para aquel entonces, cuando el profeta escribe esto, esos lugares torcidos, eran las situaciones tan difíciles que no se podía escapar de esa esclavitud. La ciudad era doblemente amurallada, impenetrable, y habían 8 puertas en la entrada que le decían las puertas monumentales, porque eran gigantescas. Y cada puerta tenía 14 metros de alto por 10 de ancho. Se imaginan 14 metros más alto que este techo. ¿Y cómo penetrar una puerta de esa? ¿Cómo penetrar un muro doble para escapar? Era algo imposible. Y esas puertas, que eran las monumentales, habían por lo menos 8, pero algunos historiadores dicen que en toda Babilonia, en toda la ciudad amurallada, habían por lo menos 100 puertas de bronce. Isaías estaba diciendo, inspirado por el Espíritu, puertas de bronces que estaban acuñadas con cerrojos de hierro, con travesaños, para hacerla aún más difícil de penetrar y de derrumbar. Decía, yo las haré pedazos. Y trayéndolo a este tiempo, si Dios hizo eso realidad en aquel tiempo, no podrá hacer pedazos tu situación que te hace vivir una vida creyendo que es imposible de realizar. ¿Será que Dios no puede multiplicarte en esa situación? Si derribó puertas de bronce y cerrojos de hierro hizo pedazos, ¿qué no hará entonces en nuestras vidas en este tiempo? Y dice que esa situación era tan difícil en Israel que ninguno de ellos creía que podía regresar. Isaías escribe esto, pero lo ilógico de la situación que está aquí, que Dios no está usando a ninguno de su pueblo, a ninguna de la gente que está en esclavitud, ni los que se quedaron en Jerusalén. Está usando a un rey prometido, el rey Ciro, que no conocía a Dios. Y escuche esto, que es lo más ilógico aún. Ese rey, esa profecía fue dada para él 130 años antes que él naciera. Mírelo, el conocimiento profundo, la pronoxis de Dios tan profunda, que Él conoce nuestro destino, nuestros tiempos y nuestro futuro. Y Él ya tenía preparado en su plan a un rey que iba a ser poderoso, porque Él lo iba a usar para derribar a un reino, a un imperio poderoso. Y esta profecía fue dada a Ciro. Esa promesa fue dada a Ciro porque sabían que era difícil de conquistar Babilonia. Y por eso Dios le dice, yo iré delante de ti. Puertas de bronce y cerrojo de hierro haré pedazos. Y mire esto. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Tremenda promesa. ¿Dónde estaban los tesoros en Babilonia? ¿Dónde estaba el capital, el dinero en Babilonia?
¿Dónde estaban los recursos en Babilonia? Tenían tesoros escondidos, pero también tenían unos secretos muy guardados que nadie sabía, incluso hasta enterrados. Y cuando llegó el momento de la conquista, todos esos tesoros fueron descubiertos y fueron dados al rey Ciro, el primer rey persa del primer imperio persa. Por eso les decía que para vencer algo poderoso se necesita algo más poderoso. ¿Recuerdan la historia de David? Un muchachito, un jovencito, enfrentado a un poderoso, a un monumental, a alguien invencible en términos humanos, de vencer. ¿No es ilógico que un niño pelee contra un gigante? Para mí es absurdo, para mí es ilógico. Eso no tiene cálculos matemáticos para apostar quién va a ganar. Cualquiera diría, apuesto al gigante. Pero más ilógico es aún a un niño que no tiene ni conocimientos de la milicia, ni de todo lo que se utiliza en las artes militares. ¿Cómo puede Dios usar a un niño así? Que ni siquiera la armadura la podía usar. Ahí está lo ilógico de Dios para nuestras vidas. Porque no se trata de lo que yo estoy viendo, se trata de lo que yo estoy creyendo. Se trata de lo que tú estás creyendo para tu vida. Y si Dios te ha dicho que vienen tiempos de multiplicación, tú lo estás creyendo. Tú lo estás metiendo en tu mente y en tu corazón. Y luchó David contra ese hombre, prácticamente desnudo desde el punto de vista militar. ¿Y quién venció? La historia ya usted la conoce. Se necesitaba un poderoso, más poderoso que ese poderoso. David estaba en cero y Dios multiplicó en él las fuerzas que él humanamente no tenía. Por eso también Isaías escribe en el 40:29, él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas que el que no tiene ninguna, y eso es cero. A ver, ¿cuántos de aquí están en cero, sin fuerzas? Yo a veces he estado en cero y Dios ha multiplicado mis fuerzas en mí. Él me ha dado la virtud de esforzarme y multiplica esas fuerzas que no tengo y las convierte en algo maravilloso, que es servir, que es adorar, que es alabar, que es creer en Él, que es creer en su palabra y tener fe. Eso es lo maravilloso de lo ilógico de Dios para nuestras vidas, que no se trata de lo que yo estoy viendo, sino de lo que yo estoy creyendo. El que está enfermo, el que tiene una enfermedad grave, el que quedó arruinado porque los bandidos saquearon su negocio, la persona que tú querías, quizás hasta más que tu propia vida, ya no está contigo. Ese hijo que se fue, esa madre que ya no está, ese padre que no está. Tantas situaciones tan adversas que nos dejan en cero. Y Dios te dice, yo te doy esfuerzo. Yo multiplico esas fuerzas porque sé que tú no las tienes. Tú no tienes ninguna fuerza, pero yo estoy aquí para ayudarte. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor?
Las cosas difíciles e imposibles se encarga Dios. Y cuando llegó el momento, en esta palabra profética, en esta promesa, se cumplió el tiempo y el rey Ciro nació y creció con una palabra profética sobre la vida de él. Y dice que cuando llegó el tiempo, él se hizo rey y fue a la conquista de Babilonia y derribó las puertas de bronce y los cerrojos de hierro fueron derribados porque Jehová iba delante de él. Y los tesoros escondidos fueron entregados. Y los secretos muy guardados fueron entregados. Y él reconoció que todo lo que había hecho era porque Dios le había puesto un nombre a él. El nombre de Dios estaba sobre la vida de Ciro. Yo quiero decirte, iglesia, que el nombre de Dios está sobre tu vida, ahora y por siempre, para hacer grandes cosas y maravillas, para que te multipliques en servicio, para que ganes a tu familia y tus finanzas crezcan, porque Dios te ha puesto nombre. ¿Quién tiene el nombre de Dios en su vida? Yo tengo el nombre de Dios en mi vida. ¿Y para qué Dios hizo todo esto? ¿Por qué Dios lo hizo? ¿Por qué Dios lo hizo? ¿Por qué Él hizo todas estas cosas? ¿Por qué usó un hombre que no era del llamado de Jacob, de Israel, de su pueblo? Porque Él quería demostrar su grandeza, su poder, y que Él no olvida nada. Cuando Dios te promete algo, Él lo cumple. Cuando Dios te habla que las cosas van a ser así, es porque van a ser así. Sí pasaron 70 años muy largos, muy difíciles. Una situación y circunstancias para el pueblo cautivo difíciles de vivir, incluso de entender, porque ni siquiera estuvimos ahí con ellos. Pero muchos de nosotros sabemos que hay dificultades en nuestras vidas que nos inamovilizan, como por ejemplo cuando te dan un diagnóstico terrible y te dicen: hermano, usted tiene cáncer, le queda poco tiempo de vida. Wow, se me derrumba la vida, se me derrumba mi ser, se derrumba mi fe y las convicciones que tengo por la palabra. Incluso hasta puedo olvidarla. Algo parecido vivía el pueblo de Israel. Ya ellos habían olvidado la palabra de Dios, el culto a Dios, la adoración y la alabanza a Dios, la palabra de Dios. Todo lo habían olvidado. Como cuando uno olvida en medio de una noticia trágica lo que Dios puede hacer. Nuestra naturaleza siempre es de olvidar. Por cuanto somos seres humanos, olvidamos rápidamente. Pero Dios usa a un profeta, a uno llamado Jeremías, que también fue contemporáneo de Isaías, y le dice estas palabras registradas en el capítulo 29, versículo 10. Así ha dicho Jehová: cuando se cumpla los 70 años en Babilonia, yo volveré a vosotros y despertaré en vosotros mi buena palabra. ¿Está entendiendo? Va a despertar la buena palabra. Y es la buena palabra la que nos conduce por la vida que estamos viviendo ahora. Es nuestra guía y es nuestra lámpara. Es la palabra la que cambia las circunstancias más difíciles que parezcan en nuestras vidas. Es la palabra la que te sostiene ahora mismo. Es la palabra de Dios la que le da sentido y propósito a mi ser. Es la palabra. Y él dijo: despertaré mi buena palabra y los volveré a traer a este lugar, a Jerusalén.
Y dice el 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aún nosotros mismos pensamos mal de nosotros mismos. Cuando vemos las circunstancias tan difíciles, decimos, para mí es imposible hacer esto. Para mí es difícil multiplicar mi ministerio, multiplicar mi servicio, multiplicar lo que hago para el Señor, porque no lo estoy viendo. Estoy en cero. Aún yo mismo pienso mal de mí mismo. ¿Será que estoy haciéndolo mal? Y a veces nos preguntamos y nos miramos en el espejo, ¿será que estás en pecado? Que no resulta nada, que la multiplicación que me hablan, que alcanza a mi familia, que alcanza a mis finanzas, no la estoy viendo. ¿Será que estoy haciendo algo mal? Aún nosotros pensamos mal de nosotros mismos. Pero Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Iglesia, ¿cuál es tu fin? ¿Cuál es tu meta? ¿Qué es lo que estás esperando en Dios? ¿Estás creyendo en la multiplicación? ¿Estás creyendo que tus finanzas van a crecer? ¿Estás creyendo que tu familia va a llegar a Cristo? ¿Estás creyendo que esas sillas se van a llenar? ¿Que tus grupos familiares van a ser exitosos? ¿Que tu ministerio va a ser exitoso? ¿Que la proclamación de tu palabra va a ser exitosa? ¿Estás creyendo en eso? Él sabe los pensamientos que tú tienes, pero los pensamientos de Dios siempre serán de bien. Por eso Dios es bueno. Por eso Dios es bueno. Y cuando este pueblo recibe esta palabra, si yo hubiese estado allí, difícilmente lo hubiese creído también, porque mi situación me decía todo lo contrario. Una situación parecida a nuestros tiempos contemporáneos, de lo que hemos vivido durante varios años, de las imposibilidades que hemos vivido como iglesia, como familias, como ciudadanos, como hombres y mujeres que somos, que nuestros niños y jóvenes han sufrido la escasez, el hambre, la falta del funcionamiento de todo lo más básico, y aún así nos dicen que Dios va delante de mí, que Dios va a hacer cosas grandes y que Dios va a multiplicar en medio de aquello que yo no veo nada, que las finanzas van a crecer. Y ellos estaban allí y eran esclavos, estaban dominados, pero cuando llegó el rey Ciro, derrumba todo aquello y se acuerda entonces del Dios de Israel y dice, Él me puso nombre antes que yo naciera, por mi nombre me llamó Ciro. ¿Y cómo sucedió esto? 130 años antes, para que no entrara en la lógica humana y la razón humana, que no hubiera ninguna duda que Dios lo había llamado. Y lo hizo con un propósito. ¿Sabes tú cuál? Darle la libertad a ese pueblo cautivo. Darle las promesas que le estaba hablando y diciendo que volverán a su tierra. Y sus riquezas se iban a multiplicar. Y sus vidas se iban a multiplicar. Donde iban a empezar entonces a adorar a Dios y alabar a Dios. Y Ciro, cuando encuentra los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, se recuerda muy bien de esta palabra. ¿Y sabe qué hizo el rey Ciro? Por agradecimiento al Dios de Israel. Escuche bien, ni siquiera era su Dios, era el Dios de Israel. Iglesia, ¿qué Dios tú tienes ahora? Es el Dios todopoderoso, el Rey de los cielos, el creador de todas las cosas. Ese es tu Dios. Y el rey Ciro hace un decreto imperial. Cuando él llegó al gobierno en Babilonia y establece su gobierno persa imperialista, dice y escribe
que son palabras que están registradas en el libro de Esdras, del 1 al 4 aproximadamente, donde el rey Ciro decreta, una vez que está establecido, que se daba una orden que todo el pueblo de Dios que estaba en Babilonia regresara a Jerusalén y edificaran el templo y que volvieran a su lugar de adoración y alabanza a Dios, y que volvieran a hacer culto y levantaran el templo de Dios. Pero escúcheme, no solamente es eso, sino que también le entrega los tesoros escondidos que encontraron en Babilonia. Los tesoros que estaban muy guardados y los secretos también se lo entregaron al pueblo de Dios. Y dice Esdras, y escribe estas palabras, que eran como 5,400 utensilios entre oro y plata. Muchísima riqueza. 5,400 utensilios de oro y plata que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén a su tierra. Le fueron devueltos todo, absolutamente todo, absolutamente todo. Iglesia, Dios te va a dar a ti, si tú crees la buena palabra de Dios, todos los recursos que tú necesitas para levantar el nombre de Dios en alto, porque Dios está en esta casa. Aunque por muy imposible tú lo veas, Dios es el Dios de los imposibles. Lucas 1:37 dice, porque para Dios nada, absolutamente nada es imposible. Hay que creerlo. Esto es una situación de fe, no de lógica ni de razón. Y se le fueron devueltos todos los tesoros. Todo aquello que encontró el rey Ciro en Babilonia se le fue devuelto, según Esdras 1 al 4. Poderoso es nuestro Dios, que hace maravillas. Poderoso es nuestro Dios, que hace cosas grandes. Así como ese rey David, que aún era niño, que se presentó ante el gigante y que él representaba un cero. Y mire lo que él representaba, un cero a la izquierda, un ser insignificante. Quizás tú mismo te digas a ti misma o a ti mismo, mira, yo soy un cero a la izquierda, nadie me toma en cuenta. Bueno, David era un cero a la izquierda. Era un hombre, un niño, un joven que nadie esperaba nada bueno de él. Un cero a la izquierda. Y a veces situaciones en nuestras vidas nos hace sentir que somos un cero a la izquierda. Por eso en cero es lo ilógico de Dios para tu vida, porque Él va a multiplicar siempre por ese cero y a Dios siempre le va a dar más. Te recuerdo lo que dijo Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Quizás en esta hora alguien en este lugar no tiene fuerzas, no tiene ninguna. Pero así te dice el Señor, yo voy a multiplicar esas fuerzas. Yo las voy a multiplicar. Y a mí me va a dar más. Aunque tú creas que te va a dar cero, a mí me va a dar más, te dice el Señor. Porque agrega algo más. Mira, no se trata de que tú seas joven y fuerte, ni tampoco se trata que seas viejo y débil. Se trata de que tú creas a la palabra del Señor. Y cuando el Señor te dice que Él va a multiplicar tus fuerzas, no se trata de la juventud, ni de la vejez, ni lo débil, ni lo capaz que eres. Se trata que creas a la palabra de Dios, que Él va delante de ti para hacer lo posible en medio de lo imposible.
para derribar aquello que humanamente no podemos derribar porque son desafíos que sobrepasan nuestra naturaleza humana. Y los tesoros siempre se le va a entregar a aquel al que cree. Esos tesoros escondidos se va a entregar al que tiene su nombre. La pregunta es, como el joven David venció al gigante, él tenía el nombre de Dios en su vida. ¿Cuántos tienen el nombre de Dios en esta mañana? En ese nombre tú vas a vencer, que es en el nombre de Jesús. Y ese niño venció al gigante. Ese Ciro venció al imperio. El pueblo fue liberado, multiplicado su fortuna, entregada sus riquezas, entregada, renovado su posición humana. El único rey en la antigüedad que le dio valor a los derechos humanos y abolió la esclavitud, empezando por el pueblo de Dios, y le dio el equilibrio social que ellos necesitaban, porque Dios estaba en la vida de Ciro. Su nombre estaba escrito en él. ¿Cuánto no más lo hará en ti, que tú crees en el nombre poderoso de Jesús? La Biblia habla en la humillación y exaltación de Cristo, capítulo 2, en Filipenses, que todo nombre, que es sobre todo nombre, es el nombre de Jesús, donde toda lengua, toda rodilla se doblará ante Él y toda lengua confesará que Él es el Cristo. Toda rodilla se doblará a los que están en los cielos, los que están en la tierra y debajo de la tierra, porque el nombre de Jesús está sobre todo nombre. Y allí está la verdadera multiplicación para tu vida, para tu familia y para tus finanzas. Quiero decirte algo y con esto finalizo. Que todos los que tienen el nombre de Jesús tienen la promesa de la multiplicación para su familia, para sus finanzas y para todo lo que tú haces en el nombre del Señor. La multiplicación vendrá en servicio, en entrega, en trabajo apasionado por las almas, en el trabajo de nuestra iglesia y en nuestra ciudad. No hay nada imposible para Dios que Él no pueda hacer. Esta casa es del Señor. Así que todo el que cree en esas promesas que se le dio al pueblo de Dios en tiempos difíciles, en Isaías 45, 2 y 3, levántese sobre sus pies y alce sus manos y ore conmigo en esta preciosa mañana. Señor, yo he llegado en cero a este lugar y aún con lo que yo creía, no pensaba poder vencer los obstáculos, lo imposible, las fortalezas, aquello que yo no puedo vencer con mis propias manos. Yo entiendo ahora que tú vas delante de mí como poderoso gigante y que tú vas a multiplicar mi vida en servicio, mi vida en lo que hago para ti, Señor, para alcanzar mi familia, y vas a multiplicar mis finanzas, porque lo ilógico de Dios es donde tú operas, donde tú multiplicas la fuerza al que no tiene ninguna, al que tú llamas por nuestro nombre, y ese nombre que en esta mañana ahora está aquí es el nombre de Jesús. Jesús es mi fuerza, mi fortaleza. Jesús es mi pronto auxilio en las tribulaciones, y en el nombre de Jesús puedo imponer mis manos y ver las señales y los prodigios y los milagros de Dios. Así que estoy creyendo en este tiempo que aunque no crean por lo que yo predico, van a creer por lo que tú vas a hacer en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en mi ministerio, en mi servicio, por las señales, por los prodigios y por los milagros. Y todos dicen amén.
No puedo irme de este lugar sin hacer un llamado especial a aquel amigo, aquella amiga, aquel hombre, mujer, joven, adulto. Si estás aquí en este lugar, ya has escuchado esta palabra y tú has venido con diferentes circunstancias difíciles, quizás tan difíciles e imposibles de creer que Dios puede hacer algo. Entonces, si tú te sientes que no hay una respuesta a tu vida, que quizás esa enfermedad te arrolla y te quita la fe de tu corazón y de tu mente, si tú ves que ya no hay una salida y la cosa es tan difícil, tan grande, tan difícil, que me derrumbo ante las circunstancias y se fueron tus fuerzas y se fueron tus propósitos y tus sueños de la vida, entonces déjame decirte que tú estás calificado para recibir un milagro de Dios. Todo aquel que siente que su vida no tiene propósitos y que su vida está en cero y que quiere probar con Dios que Dios es capaz de multiplicar esas fuerzas que están en cero, entonces tú estás calificado, calificada para recibir el milagro de Dios. ¿Hay alguien más entre ustedes que quiere recibir ese nombre que es sobre todo nombre y ver en su vida reflejada lo que Dios es capaz de hacer y multiplicar en él o en ti cosas maravillosas que están destinadas para ti, tu familia y tu entorno? Todavía hay tiempo de que aceptes al Señor de manera voluntaria, creyendo esta palabra, que Jesús está aquí. Él te puso nombre. Él conoce tus necesidades. Él conoce tus circunstancias. Él conoce tus sueños y tus anhelos. Dale la oportunidad ahora a Jesús de operar y multiplicar ese cero que tú tienes y verás que va a dar más siempre. ¿Hay alguien más? ¿Cómo es su nombre? Mari. Señora Mari. Alza su mano. Va a repetir conmigo. ¿Cómo es tu nombre? Mariana. El Señor Jesús te ha llamado por tu nombre. Señora Mari, el Señor Jesús te ha llamado por tu nombre. Él conoce sus vidas antes que ustedes nacieran. Y este es tu tiempo, y este es tu tiempo. Has luchado toda tu vida y tu vida siempre ha dado cero. Pero en lo ilógico de Dios, para tu vida Dios opera cosas grandes. Qué bueno. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Más? Oye, es que no se puede evitar la multiplicación. Y la palabra más y multiplicación son palabras de Dios. Él siempre va a dar más. Así que hoy vamos a hacer algo muy sencillo. Repita conmigo estas sencillas palabras que van a estar escritas en el reino espiritual. Señor Jesús, tú dices, por lo que yo escuché, que tu nombre está sobre mi vida. Ahora, escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres jamás. Te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Entrego mi vida a ti ahora, que está en cero, y multiplícala en el nombre de Jesús, y que siempre en tus manos dé más. En el nombre de Jesús te pido que no solamente hagas esto en mi vida, sino en mi familia y en mis finanzas, porque tu bendición es integral
tu multiplicación es integral. Abarca mi vida, abarca mi familia y abarca mis finanzas. Amén. Ahora vamos a orar por ellos. Iglesia, vamos a orar por ellos. Estas almas que han pasado a este lugar, estas personas, Dios está festejando esto allá en los cielos. Hay fiesta ahora en los cielos. Vamos a orar por ellos. Señor Jesús, aquí están estas mujeres y este hombre. Padre, en tus manos lo dejamos. Qué mejores manos que las tuyas. Señor, que tu Espíritu Santo les llene ahora. Llénalo, Señor, a cada uno de ellos. Llénalas, llena sus vidas con la presencia de tu Espíritu Santo. Toca sus vidas, ilumínalas y guíalas siempre por el camino de bien. Sé que tú vas a ir delante de ellos, desafiando lo imposible y derribando las fortalezas y derribando todo aquello que los pueda imposibilitar. Y tú le vas a entregar a ellos los tesoros y los secretos muy guardados. Y tu nombre va a estar acompañándole siempre ahora, hasta que tú vengas o hasta que ellos se vayan. Tú vas a hacer cosas grandes en ellos y en sus familias. En el nombre de Jesús. Tú vas a ministrar ahora tu palabra, que es lumbrera de día y de noche, y para cada uno de sus familias también. Ellos van a empezar a ver ahora señales, prodigios y milagros en sus vidas. Tú vas a proveer para ellos todo lo que sea necesario, en riquezas, en salud, en alimento y en vestido. Porque tú eres un Dios multiplicador, porque tú eres un Dios bueno y porque para siempre es tu misericordia. Aplauso al Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Ellos les van a ayudar, sigan a ellos, síganle a ellos, ellos les van a ayudar. Dios es bueno. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga y te guarde. Dios es un Dios de multiplicación. Dios es un Dios de bendición. Dios es un Dios de quebrantar lo imposible para que en tu vida sea posible. Así que adora al Señor con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma. Dios te bendiga.